El eco de las aguas del cañón del Sumidero siempre ha guardado secretos, pero ninguno tan inquietante como el de una joven que, en cuestión de minutos, dejó de existir para el mundo. Era una tarde calurosa de julio. El viento recorría las paredes verticales del cañón como si arrastrara voces antiguas, y entre esas paredes, bajo un sol abrasador, la hija del alcalde de Chiapa de Corzo fue vista por última vez. Minutos después, nada, ni un grito, ni una señal. Solo el silencio, profundo, denso, aplastante. Lo que ocurrió después se convirtió en uno de los mayores misterios sin resolver de la región. Un misterio que, décadas después, regresaría para golpear con fuerza, trayendo consigo una verdad que muchos hubieran preferido seguir ignorando. Si logramos encontrar el final de esta historia, lo contaremos aquí. Suscríbete y acompáñanos, porque lo que vas a escuchar no se olvida. El Cañón del Sumidero es una grieta monumental en la tierra, esculpida por siglos de corriente y tiempo. Sus paredes se elevan más de 1000 metros, cubiertas de vegetación densa que se aferra a cada grieta. El río Grijalba, en su base, avanza lento en apariencia, pero sus corrientes son traicioneras, capaces de arrastrar a cualquiera hacia la oscuridad. Chiapa de Corzo, a pocos kilómetros de allí, es un pueblo que respira tradición. Las calles empedradas se llenan de color durante las fiestas, y el aire huele a maíz tostado y café recién molido. En 1994, el pueblo vivía bajo la gestión de Ernesto López Monreal, un alcalde respetado por algunos, temido por otros. Su hija, María Fernanda, de 19 años, era conocida por todos. Alta, de cabello negro y liso, mirada intensa y sonrisa fácil. Estudiaba en Tuxtla Gutiérrez, pero pasaba gran parte de sus fines de semana en casa. Le gustaba pasear por el malecón y tomarse fotos con sus amigas, pero lo que más amaba era remar en kayak por el río, algo que aprendió desde niña. El cañón, para ella, no era un lugar peligroso, era casi un segundo hogar. Sin embargo, los pescadores de la zona siempre advertían: el río cambia de humor sin avisar. Y en las noches sin luna, algunos juraban escuchar risas y voces que no eran humanas, eco de historias antiguas sobre desaparecidos. La vida en el pueblo seguía un ritmo lento. La gente se conocía por nombre y apellido. Los rumores se esparcían rápido y la autoridad del alcalde mantenía cierta calma, aunque bajo la superficie había tensiones políticas y personales que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Todo comenzó a cambiar 5 días antes del 17 de julio de 1994. María Fernanda, según sus amigas, empezó a mostrarse distraída. Dejaba frases a medias, miraba constantemente hacia el horizonte, como si esperara ver algo. Una noche, una de sus primas la vio escribir en un cuaderno con letras pequeñas y rápidas, para luego arrancar las páginas y guardarlas en un sobre amarillo. El 15 de julio, el pueblo recibió a un visitante inusual, un hombre alto, delgado, de piel muy pálida y sombrero de ala ancha. No se alojó en el hotel principal, sino en una habitación alquilada cerca del embarcadero. Los pescadores dijeron que lo vieron merodear por la orilla al amanecer, observando el agua sin parpadear durante largos minutos. Ese mismo día, María Fernanda fue vista en la iglesia de Santo Domingo, arrodillada, con un rosario entre las manos. No era habitual que ella asistiera sola a la iglesia, y mucho menos que se quedara tanto tiempo. Al salir, según el sacristán, dejó caer un pequeño medallón de plata con una inscripción ilegible. Él intentó devolvérselo, pero ella lo miró con seriedad y dijo: «Si alguien lo encuentra, es porque ya es tarde». La noche anterior a su desaparición, discutió con su padre. No se sabe el motivo exacto,
pero los vecinos escucharon voces elevadas y el portazo de su habitación. Aún así, la mañana siguiente se levantó temprano, desayunó sola y salió con su kayak. Llevaba una mochila pequeña, el medallón colgado al cuello y el sobre amarillo guardado bajo el brazo. Eran las 9:15 de la mañana cuando un pescador llamado Julián Méndez la vio por última vez. María Fernanda remaba en dirección a la zona conocida como la Cueva del Silencio, un hueco natural en la pared del cañón donde el eco se distorsiona de forma extraña. Julián levantó la mano para saludarla y ella le devolvió el gesto, pero no sonrió. Minutos después, una nube oscura cubrió el sol. El viento cambió de dirección y el agua empezó a agitarse. Julián, que conocía el río como la palma de su mano, decidió volver a tierra. Fue entonces cuando miró atrás y notó que el kayak de María Fernanda ya no estaba a la vista. No había sonido de remos, ni gritos, ni salpicaduras. Solo el murmullo constante del agua contra las rocas. Julián se acercó en su lancha hasta el punto donde la había visto por última vez. Allí encontró algo flotando. El medallón, todavía húmedo, girando lentamente sobre las olas. No había rastro del kayak, ni de la mochila, ni de ella. El pescador avisó a la policía y en cuestión de minutos, la noticia se esparció por todo Chiapa de Corzo. El alcalde llegó al embarcadero con el rostro pálido y los puños cerrados. Ordenó una búsqueda inmediata. Lanchas, buzos, helicópteros, nada. El río no devolvió nada más que el medallón. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores, hipótesis y miedo. Algunos decían que fue un secuestro planeado. Otros que se había fugado con alguien. Y los más supersticiosos afirmaban que el cañón la había reclamado como parte de una deuda antigua. La desaparición de María Fernanda López Monreal fue tratada como un caso de emergencia nacional, no solo por ser la hija del alcalde, sino por el simbolismo del lugar donde ocurrió, el Cañón del Sumidero, un sitio donde el misterio y la tragedia parecían repetirse con una frecuencia inquietante. La primera noche, equipos de rescate rastrearon cada centímetro del río en la zona cercana a la Cueva del Silencio. Los buzos descendieron en las aguas oscuras con focos potentes, pero lo único que encontraron fueron remolinos y una corriente traicionera que dificultaba cualquier búsqueda profunda. No había señales del kayak ni de la mochila. El jefe de la policía local, Arturo Méndez, declaró ante la prensa que todo indicaba un accidente. Sin embargo, los pescadores insistían en que algo no cuadraba. Si el kayak hubiera volcado, al menos se habrían encontrado fragmentos de madera, una pala flotando o la mochila. Pero no había nada. El río parecía habérselo tragado todo de un solo bocado. Mientras tanto, el alcalde Ernesto López Monreal se encerró en su despacho, permitiendo que solo unos pocos allegados lo vieran. Algunos empleados municipales contaron en voz baja que lo habían escuchado decir: ella sabía demasiado. Los rumores se multiplicaron. Algunos vecinos aseguraban que la noche antes de su desaparición habían visto luces en las paredes del cañón, como antorchas moviéndose lentamente en fila. Otros decían que habían escuchado un silbido largo y agudo que provenía del agua. El medallón encontrado por el pescador Julián Méndez fue entregado a la policía. Al examinarlo, descubrieron que tenía grabadas 3 iniciales, MFL, pero también un número, 170766. La fecha no coincidía con nada evidente, ni con el cumpleaños de María Fernanda, ni con algún evento familiar conocido. La habitación de la joven fue revisada por completo. En el armario encontraron ropa doblada, su diario escolar y un frasco pequeño de perfume. Pero en una caja de madera bajo la cama
hallaron algo más extraño. Un sobre vacío, de color amarillo, igual al que algunos habían visto en sus manos días antes. No había cartas dentro. En una esquina del sobre, escrita a lápiz, había una frase: «No volveré sola». La versión oficial seguía apuntando a un accidente, pero las grietas en la investigación aparecieron rápidamente. Los buzos de la Marina reportaron que la corriente en el área del cañón ese día no era lo suficientemente fuerte como para arrastrar completamente un kayak sin que quedaran restos. Además, el tiempo entre la última vez que fue vista y el inicio de la búsqueda fue muy corto. Algunos periodistas independientes comenzaron a sugerir que María Fernanda podría haber sido secuestrada por motivos políticos. El alcalde tenía enemigos, y en esos años los conflictos por tierras y concesiones en la región eran intensos. Por otro lado, ciertos pobladores retomaron leyendas antiguas. Una de ellas hablaba de la novia del río, un espíritu de mujer que aparece a los viajeros solitarios para pedirles que la acompañen hasta el otro lado. Según la historia, quien acepta nunca regresa, y quien se niega desaparece igual, pero su cuerpo nunca es hallado. El caso comenzó a enfriarse apenas 2 semanas después. La policía local alegó falta de recursos y los equipos especializados fueron retirados. Sin embargo, se supo que durante los primeros días se ignoraron testimonios clave. Una mujer que vendía fruta cerca del embarcadero aseguró haber visto a María Fernanda conversando con un hombre de sombrero de ala ancha la mañana de su desaparición, pero su declaración no fue registrada oficialmente. Otro pescador dijo que, justo antes de que se nublara, había escuchado 3 golpes secos contra la pared de roca, seguidos de un silencio absoluto. Nadie lo tomó en serio. El alcalde dejó de hablar públicamente del tema. Su familia se encerró y la casa permaneció con las cortinas cerradas por meses. El pueblo quedó dividido entre quienes creían que María Fernanda había sido víctima de un crimen y quienes preferían pensar que todo había sido un accidente para poder dormir tranquilos. Con el paso de los años, la historia dejó de estar en las primeras planas, pero no desapareció de las conversaciones nocturnas. Pescadores, guías turísticos y lancheros empezaron a contar versiones cada vez más adornadas del suceso. Algunos decían que en las noches de luna llena se podía ver un kayak solitario moverse lentamente por las aguas, sin nadie dentro, y que desaparecía de golpe cuando se intentaba acercar. Otros aseguraban que en las grabaciones de turistas, si se escuchaba con atención el eco de las paredes, se podía distinguir una voz femenina que repetía un nombre: Julián. El cañón del Sumidero, antes visto como un orgullo natural, comenzó a cargar con una sombra. Las excursiones a la Cueva del Silencio se redujeron. Incluso hubo quienes propusieron cerrar esa parte del cañón al público, y así, durante más de 20 años, la desaparición de la hija del alcalde se convirtió en un relato que vivía a medio camino entre el expediente policial y la leyenda popular, hasta que, de pronto, el caso volvió a abrirse. Era febrero de 2018. Una mañana fría, el nivel del agua en el cañón del Sumidero descendió más de lo habitual debido a trabajos de mantenimiento en una represa aguas arriba. Esto dejó al descubierto zonas que habían permanecido ocultas por décadas. Entre ellas, una pequeña cavidad en la roca justo a la entrada de la Cueva del Silencio. Dentro, un grupo de excursionistas encontró algo inesperado: una mochila vieja, cubierta de lodo endurecido y raíces. El objeto fue entregado a las autoridades, que lo enviaron a un laboratorio. Dentro había una libreta empapada y parcialmente ilegible, un peine de madera y un sobre amarillo, con una carta adentro. El sobre llevaba el mismo número grabado en el medallón:
17-7-66. El sobre estaba sellado con cera oscura, quebradiza por el tiempo. Al romperlo, los peritos notaron que la carta dentro estaba escrita con tinta azul y que la caligrafía correspondía a María Fernanda. La primera línea parecía un grito en silencio. Si estás leyendo esto, significa que no regresé. La carta estaba fechada el 16 de julio de 1994, un día antes de su desaparición. En ella, María Fernanda relataba que, semanas antes, había conocido a un hombre que le dijo saber algo sobre su familia, algo que su padre había ocultado toda su vida. Le pidió encontrarse en el cañón del sumidero para hablar, pero advirtió que debían ir solos. Escribía que había soñado varias veces con el mismo lugar, una cueva donde el eco repetía sus pensamientos en voz alta, pero con palabras cambiadas. En esos sueños, el eco siempre respondía con frases como «no estás sola» o «el agua guarda lo que le pertenece». También mencionaba que había encontrado en los archivos antiguos de la alcaldía una carpeta con fotos de personas desaparecidas en la región desde la década de 1960, todas cerca del cañón. Y una de esas fotos mostraba a una joven con un medallón idéntico al suyo, tomada exactamente el 17 de julio de 1966. La carta terminaba con una advertencia que heló la sangre de los investigadores. Si me pasa algo, no lo busquen en el agua, busquen en la piedra. El hallazgo de la carta cambió todo. La hipótesis de un simple accidente quedó en ruinas. La coincidencia de la fecha, el medallón y las fotos antiguas sugerían un patrón. El alcalde Ernesto López Monreal había muerto en 2008, sin hablar jamás del caso. Sin embargo, antiguos empleados municipales confirmaron que él sabía de otras desapariciones y que había ordenado mantener algunos documentos fuera del archivo público. Los investigadores de 2018 buscaron en las cavidades de roca alrededor de la Cueva del Silencio y encontraron señales extrañas, marcas talladas en forma de círculos, algunas casi borradas por la erosión. Según un arqueólogo local, no correspondían a ninguna inscripción prehispánica conocida. Se revisaron grabaciones antiguas de expediciones turísticas y en una de 1995, grabada casualmente por un visitante, se vio un kayak viejo, sin ocupante, girando lentamente cerca de la entrada de la cueva, exactamente en el punto donde Julián Méndez dijo haberla visto por última vez. El pueblo volvió a dividirse. Algunos creían que María Fernanda fue víctima de una red criminal que usaba el cañón como escondite. Otros estaban convencidos de que algo más, algo que no podía explicarse con lógica, se escondía entre esas paredes verticales. Han pasado casi 30 años desde que María Fernanda desapareció. La mochila, la carta y el medallón son todo lo que queda. El kayak nunca apareció y la entrada real a la Cueva del Silencio sigue siendo un punto marcado en mapas, pero inaccesible sin riesgo. Algunos buzos aún se niegan a entrar, diciendo que allí el agua cambia de temperatura de golpe y que la brújula deja de funcionar. ¿Fue ella llevada por alguien o algo? ¿Qué significaba exactamente busquen en la piedra? Y lo más inquietante, si las desapariciones comenzaron en 1966, ¿cuándo terminarán? ¿Crees que María Fernanda huyó voluntariamente para protegerse? ¿O que fue silenciada por algo que no entendemos? Si alguna vez descubrimos la verdad completa, la contaré aquí. Suscríbete, comparte esta historia y acompáñanos, porque hay secretos que no pueden quedarse bajo el agua para siempre. Tras el hallazgo de la carta y la mochila, el caso volvió a estar en boca de todos. Las autoridades estatales anunciaron una investigación renovada, pero esta vez no se trataba de buscar un cuerpo, sino de entender qué había detrás de décadas de desapariciones.
Un buzo experimentado, Mateo Ruiz, aceptó adentrarse en la Cueva del Silencio durante la temporada seca, cuando el nivel del agua es más bajo. Con cámaras de alta resolución, descendió hasta la entrada y se encontró con algo inesperado. Una pared interior cubierta de extrañas marcas en espiral, similares a las talladas en el exterior, pero más profundas y mejor conservadas. En el centro de la pared, un hueco del tamaño de una mano contenía una pieza de metal corroída por el tiempo. Al retirarla, Mateo notó que no era un objeto cualquiera. Parecía la mitad de un medallón, idéntico al de María Fernanda, pero roto. Las imágenes mostraron también algo que dejó a todos inquietos, una sombra humana, inmóvil, al fondo de la cueva. La figura no se movió durante toda la grabación, y cuando el buzo intentó acercarse, una corriente repentina lo arrastró hacia atrás, obligándolo a salir. Expertos en análisis de video concluyeron que la figura podía ser una ilusión óptica causada por la roca y la luz. Otros no estaban tan seguros. En Chiapa de Corzo, las conversaciones nocturnas volvieron a girar en torno a la hija del alcalde. Algunos juraban que la habían visto en sueños, joven, vestida con ropa blanca y sosteniendo el sobre amarillo. Otros aseguraban que su desaparición estaba ligada a algo que el propio cañón protegía, un pacto que ningún forastero debía romper. Lo cierto es que, oficialmente, el caso sigue sin resolverse. La carta fue guardada en un archivo especial y la mochila permanece en custodia, pero el medallón desapareció misteriosamente del depósito policial 2 semanas después de ser hallado. El cañón del sumidero sigue ahí, imponente, como si observara a quienes se atreven a entrar. Los turistas siguen tomando fotos, los pescadores siguen lanzando sus redes, pero todos, incluso los más escépticos, saben que hay zonas en las que es mejor no detenerse. La historia de María Fernanda no es solo un misterio local. Es un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde el tiempo y la verdad parecen seguir reglas distintas. ¿Fue una víctima más de una cadena de desapariciones? ¿O encontró algo que debía permanecer oculto? Tal vez la respuesta esté, como ella dijo, en la piedra. Si alguna vez logramos cruzar esa frontera invisible y encontrar lo que el cañón oculta, lo contaremos aquí. Suscríbete, comparte este video y activa las notificaciones. Porque el día que volvamos al cañón del sumidero, puede que no regresemos con las manos vacías,